Para entender por qué es útil trabajar gráficamente en el plano gamma, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos este caso, que tenemos una carga conectada a una línea de transmisión y queremos calcular cuánto vale el coeficiente de reflexión a una distancia L de la carga. Entonces pongamos ejemplos con valores numéricos para que sea más claro. Supongamos que la carga es un cortocircuito, ¿no? Entonces aquí, tendríamos los dos terminales de estos cortocircuitados. Sabemos que ZL es igual a 0. Entonces el coeficiente de reflexión en la carga va a ser igual a ZL, vamos a directamente poner el valor, 0 menos Z0 sobre 0 más Z0, o sea, esto es igual a menos 1. Entonces, primero identifiquemos el coeficiente de reflexión gamma L, o sea, el coeficiente de reflexión en la coordenada Z igual a 0, gráficamente en el plano gamma. Esto se corresponde con la coordenada menos 1 más J0. Entonces vamos a suponer que el menos 1 está por aquí. Para conocer cuánto vale el coeficiente de reflexión a una distancia L, vamos a poner también de vuelta un valor, vamos a poner lambda sobre 8 de longitud, una longitud arbitraria, podría ser distinta. Veamos cómo era la expresión del coeficiente de reflexión en función de la longitud de la línea. Esto era gamma 0, que es el coeficiente de reflexión en la posición z igual a 0, por e a la menos j 2 beta por L. Fíjense lo siguiente, gamma 0 en este caso corresponde con gamma L, que es el coeficiente de reflexión de la carga, que es menos 1. Esto lo podemos escribir como menos 1, y acá tenemos e a la menos j 2. Beta es 2pi sobre lambda, y L es lambda sobre 8. O sea, fíjense, acá podemos simplificar, acá tenemos 4 sobre 8, esto nos va a quedar un 2 abajo, lambda con lambda lo podemos eliminar, y nos va a quedar el menos 1 lo vamos a escribir como módulo 1 por e a la j pi, ¿sí? O sea, e a la j pi es el ángulo de este número complejo, perdón, pi es el ángulo del número complejo. Fíjense que eso es bastante simple de ver gráficamente, tenemos 180 grados aquí entre el número complejo y la horizontal. Y acá tenemos por e a la menos j pi sobre 2. Fíjense que como los argumentos se suman, aquí tendríamos 1 por e a la j pi menos pi sobre 2. Es decir, que gráficamente lo que tenemos que hacer es restarle al número complejo el ángulo 2 beta por L. O sea, 2 beta por L es realmente un ángulo, y lo que nos dé, en este caso nos da pi sobre 2, tenemos que restárselo. Para restarlo, tenemos que movernos en sentido horario. Entonces, gráficamente esto lo podemos hacer con un compás. Si ubicamos la punta del compás en el centro y ubicamos el lápiz, el lápiz del compás en el punto que hemos marcado, tenemos que recorrer un ángulo de 90 grados, que en este caso está por ahí, y eso nos da el valor final del coeficiente de reflexión. O sea, en este punto tenemos gamma in. Esto quiere decir que gamma in es igual a e a la j pi sobre 2, o j. En este caso quizás numéricamente convenía hacerlo a mano, pero a veces los ángulos no son no son números tan redondos como los que tenemos acá, y hacerlo gráficamente ayuda bastante. De hecho, el mismo problema podremos ahora pensar, bueno, quiero saber cuánto vale el coeficiente de reflexión si la longitud de la línea, L, es lambda sobre 4. Entonces, ustedes calculo que ya se habrán dado cuenta que simplemente lo que tenemos que hacer es, en vez de recorrer un ángulo de pi sobre 2,
ahora recorrer el doble, es decir, un ángulo de 180 grados, que es bastante fácil de marcar. Si partimos desde acá, nos va a quedar sobre el eje. Entonces el punto gamma in es igual a 1, o e a la j0. Fíjense que este resultado debería ser conocido para ustedes. Nosotros hemos visto que si partimos de un cortocircuito, que sería este punto, y ponemos una línea de longitud lambda sobre 4, la impedancia que se ve corresponde con un circuito abierto. O sea, si yo calculo la impedancia para este coeficiente de reflexión, me tendría que dar infinito. Y ese es el caso, ¿sí? Recuerden que para un circuito abierto el coeficiente de reflexión da 1 positivo. O sea que sería realmente útil poder leer la impedancia en este mismo gráfico, ¿no? Es decir, si nosotros pudiéramos leer en este punto la impedancia además del coeficiente de reflexión, sería una ayuda tremenda. Eso es lo que hace la carta de Smith. La carta de Smith nos presenta una grilla sobre este plano de coeficiente de reflexión que nos permite leer el valor de impedancia que corresponde con cada con cada valor de coeficiente de reflexión. Para terminar, lo único que quería agregar es que si tenemos el problema inverso, vamos a suponer que voy a marcar otro punto en en el plano. Supongamos que tenemos este coeficiente de reflexión a la entrada, ¿sí? Y queremos saber cuánto vale la carga. Lo único que tenemos que hacer es movernos en sentido contrario, ¿sí? En vez de movernos como nos movimos recién en sentido horario, nos vamos a mover en sentido antihorario. Entonces, sería poner el compás y vamos a poner, qué sé yo, que tenemos que recorrer un ángulo de 90 grados. Por el problema en particular, bueno, me pasé un poquito, 92 grados, vamos a suponer que la longitud de la línea era 92 grados. Aquí yo tendría el coeficiente de reflexión de la carga, gamma L, simplemente por moverme en el otro sentido. Es decir, lo que decimos es que cuando nos movemos en sentido antihorario, nos movemos desde el generador a la carga. O sea, suponemos siempre que aquí hay un generador. Entonces, en sentido antihorario, nos estamos moviendo así. Y en sentido horario, cuando nos movemos en sentido horario, nos estamos moviendo desde la carga hacia el generador. El sentido de giro lo da este signo, ¿no? O sea, cuando nos movemos en el sentido positivo de la dirección L, tenemos que restar ángulo, y cuando nos movemos en sentido negativo tenemos que sumar. Por eso, ese signo es lo que nos dicta el sentido de giro de este tipo de problemas. Bueno, espero que se haya entendido y vamos a continuar en otros videos.